Com a palavra, o senhor Franz Mariscal. Boa tarde, prezados amigos. Eu vou tentar compartilhar com vocês alguns posicionamentos do presidente do meu país, o Evo Morales, em reuniões com organizações sociais sobre o neoliberalismo. Mas peço desculpas, eu também prefiro falar em espanhol, ¿ok? Entonces, diríamos que la actual crisis del capitalismo es una crisis de múltiples dimensiones: financiera, productiva, climática, alimentaria, energética y político-ideológica. Es decir, que es una crisis civilizatoria que amenaza la vida del capitalismo como tal, pero también de la humanidad y del planeta. Sin embargo, ante la crisis del capitalismo y en el marco de acciones desesperadas por revivirlo y fortalecerlo, los gobiernos afines y acólitos del capital y sus imperios promueven más acciones de privatización, de depredación de la madre tierra, de destrucción de los derechos sociales y de saqueo de los recursos naturales. Una vez derrotada el área de libre comercio de las Américas en la cumbre de Mar del Plata de 2005, el imperialismo se ha rearmado en el escenario político y económico, impulsando la Alianza del Pacífico, un bloque de países defensores del libre comercio que pretende contrarrestar política, económica e ideológicamente los procesos de integración en la región, apuntando especialmente a reconfigurar los equilibrios geopolíticos y hacer un contrapeso a la creciente influencia del ALBA, que sí apuesta por fortalecer la UNASUR y la CELAC. Es decir, la Alianza del Pacífico supone un intento por reeditar el modelo neocolonial del ALCA. El imperialismo y el neocolonialismo vienen empleando los medios de comunicación como los instrumentos más apropiados para crear desequilibrios en nuestros pueblos y deteriorar el apoyo social a nuestros gobiernos progresistas. También se vienen desarrollando sofisticadas redes tecnológicas como parte de la intromisión y la injerencia del imperialismo en nuestros países. Para enfrentar este contexto bastante difícil, los movimientos y pueblos del mundo hemos acordado la implementación de 6 estrategias para la soberanía, la dignidad y la vida de los pueblos contra el imperialismo y el colonialismo. Una primera estrategia, que es luchar contra los instrumentos imperiales y guerreristas de dominación como la OTAN, fortaleciendo la soberanía de los pueblos del mundo. Una segunda estrategia, la alianza y movilización de los pueblos para impedir la restitución del neoliberalismo y el ALCA. La Alianza Pacífico es una herramienta de la contraofensiva imperialista que tiene componentes económicos, políticos y militares. Es parte de un lineamiento geopolítico del imperialismo para reposicionar la dominación imperial en América Latina y el Caribe, y constituye un instrumento para revivir el ALCA. Esta alianza ha sido diseñada para enfrentar y disputar el proyecto político y económico del ALBA y procesos de integración como el Mercosur, UNASUR y CELAC, saboteando proyectos de auténtica integración y unidad política por la soberanía. La Alianza Pacífico es la reestructuración del neoliberalismo privatizador, promoviendo mercado libre, inversión extranjera directa, privatización de recursos naturales en base a los tratados de libre comercio. La Alianza del Pacífico es una estrategia imperialista que tiene por fin apropiarse de los recursos naturales de América Latina para someter a los dueños de esos recursos y subordinarlos a la lógica de mercado y avanzar hacia un esquema de dependencia económica y política. Ante este intento de reconstruir el neoliberalismo, los pueblos y los países del sur debemos emprender las siguientes acciones. Primero, impedir
con la conciencia y la acción de los pueblos toda forma de revivir y reinventar el arca. Segundo, promover y garantizar el pleno respeto y reconocimiento a los modelos de desarrollo definidos soberanamente por los pueblos del mundo en base a la solidaridad, la complementariedad, el vivir bien y la armonía de la madre tierra con independencia de los pueblos y sin dominación colonial ni imperial. Tercero, descolonizar nuestras economías, nuestros recursos naturales, nuestras sociedades y nuestras culturas, fortaleciendo nuestras normas legales, nuestras empresas públicas, sociales y comunitarias. Cuarto, construir y fortalecer el socialismo comunitario y la economía plural, solidaria y complementaria de los pueblos como proyecto de vida para vivir bien en armonía con la madre tierra, contrapuesto al modelo capitalista, mercantilista y depredador. Debemos construir la solidaridad y el apoyo mutuo entre los países y pueblos del sur, la integración y la complementariedad para el vivir bien independientes del imperio, construyendo un comercio solidario y mercados justos. Debemos apoyar desde el Estado al sector productivo basado en pequeñas y microempresas asociadas, asociaciones social comunitarias, unidades económicas de la economía social solidaria y cooperativas, que son un gran generador de trabajo, así como empresas estatales comprometidas con la soberanía, la dignidad de los pueblos y la democratización de la riqueza. Debemos luchar contra el consumismo y el mercantilismo, promoviendo políticas para consumir lo nuestro. El consumo de nuestros productos, de nuestros alimentos sanos y saludables debe ser una línea de acción fundamental. Debemos promover acuerdos y tratados de vivir bien como alternativas a los tratados y acuerdos de libre comercio. Debemos fortalecer nuestros propios organismos financieros en el marco de la soberanía financiera de los pueblos, construyendo y consolidando el Banco del Sur, así como los tratados de comercio de los pueblos. Debemos construir mecanismos financieros entre los países del sur. Debemos fortalecer el Mercosur y promover acuerdos de integración y fortalecimiento de la soberanía de los pueblos. Debemos lograr la soberanía tecnológica desarrollando conocimiento, innovación en el marco del diálogo de saberes entre nuestros conocimientos comunitarios, ancestrales, indígenas y campesinos y con los conocimientos y tecnologías modernas. Debemos construir un instrumento de acción política de los movimientos sociales para discutir acciones para la defensa de los gobiernos que están avanzando en opciones progresistas en América Latina y apoyar la lucha de otros procesos revolucionarios y progresistas. Una tercera estrategia diseñada es la descolonización y antiimperialismo. El modelo de colonización impuesto por los países del norte se basa en el saqueo y el sometimiento de nuestros pueblos, en el uso de instrumentos guerreristas, en el sabotaje a los procesos de emancipación, a los procesos de nacionalización, usando perversamente falsos argumentos democráticos en la perversación de la democracia para el enriquecimiento de pocos. No es posible hablar de liberación nacional y recuperar la soberanía económica y política sin plantearse la construcción de una visión alternativa al capitalismo. Una estrategia fundamental debe ser el fortalecimiento de los derechos humanos y de la madre tierra desde la visión de los mismos pueblos. Los derechos humanos desde la perspectiva del imperialismo son un medio para consolidar un modelo de sociedad individualista, privatista, jerárquica y donde el mercado tiene el control y dominio sobre nuestros pueblos. Es así que el capitalismo no hace más que debilitar y destruir los derechos humanos de los pueblos. Esta es la visión de los derechos humanos que se ha incubado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en otras instancias internacionales y que imponen medidas cautelares en contra de nuestros pueblos. Desde la mirada de los pueblos, planteamos que los derechos humanos son el instrumento liberador y emancipador de la patria grande.
La nueva visión de los derechos humanos debe nacer de los movimientos sociales. Es por ello que los Estados deben rendir cuentas sobre el ejercicio de los derechos humanos a los movimientos sociales. Son los movimientos sociales organizados los únicos que pueden garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos a través de la movilización de los pueblos. La nueva mirada de los derechos humanos debe permitir avanzar en una efectiva redistribución de la riqueza y el respeto a la madre tierra, de manera que permita una vida digna para todos nuestros pueblos. El mundo es hoy un escenario de disputa entre las fuerzas sociales y políticas que buscan la superación de todas las formas de emancipación y las fuerzas del imperialismo que apuestan a recuperar el espacio perdido y mantener las múltiples formas de dominación. De este modo, se enfrentan la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Los pueblos resisten con dignidad y continúan con su lucha en defensa de la soberanía. Primero fueron los pueblos y movimientos sociales en su lucha contra el neoliberalismo. Después de las resistencias de los pueblos, se pasó en varios países de América Latina a disputar el poder político a las clases dominantes. América Latina vive hoy uno de sus ciclos más extraordinarios de toda su historia. A pesar de la ofensiva mundial del capital y sus esfuerzos por recolonizar el planeta con el objetivo de apoderarse de sus recursos naturales y someter aún más a la humanidad, los pueblos de América Latina, tanto desde su condición de clase como desde su condición indígena, originaria, campesina, se han alzado para caminar hacia su definitiva y plena independencia. Esta posibilidad de alcanzar la emancipación a más de 500 años de la invasión europea y a 200 años de las gestas independentistas no se presentó nunca antes con la fuerza que lo hace ahora, en las condiciones actuales. Ascenso en el grado de organización y conciencia de los pueblos, gobiernos revolucionarios y progresistas, líderes de una gran dimensión histórica y el surgimiento de iniciativas de unidad e integración latinoamericana. Muito obrigado, profesor.